Hola a todos y a todas, gracias por su atención. Soy Fulgencio Sánchez Vera, soy profesor del área de didáctica y organización escolar de la Universidad de La Laguna. Y en esta presentación pues voy a compartir con ustedes una reflexión sobre algunos de los fundamentos conceptuales y teóricos que sostienen hoy el debate en torno a los recursos educativos abiertos, los bienes comunes digitales y las licencias abiertas. Lo cierto es que se trata de un tema muy relevante en el contexto educativo y también en la universidad, por supuesto, que nos obliga a repensar no solo cómo producimos el conocimiento, sino también cómo lo compartimos, cómo circula y bajo qué condiciones se puede reutilizar. A lo largo de esta sesión, pues vamos a recorrer algunas ideas que son importantes y que nos van a ayudar a comprender ese cambio de lo que significa la apertura educativa, el procomún como forma de gestión o de gobernanza del conocimiento y el papel que desempeñan las licencias abiertas en la posibilidad real de compartir, de adaptar, de redistribuir materiales académicos y docentes. En definitiva, lo que les propongo es pues, una aproximación a esta filosofía que subyace a lo que llamamos educación o pedagogía abierta y las implicaciones que tiene pues, para la cultura universitaria actual. Quisiera comenzar con una pregunta que parece muy sencilla en apariencia, pero que tiene bastantes implicaciones y bastante profundidad. La pregunta es, ¿de quién es el conocimiento que compartimos en la universidad? No se trata solo de una cuestión legal o técnica. En el fondo, esta pregunta nos obliga a pensar cómo entendemos la producción de conocimiento. ¿Quién puede acceder a él? ¿En qué condiciones circula, se distribuye? ¿Y qué modelo cultural o de cultura académica queremos promover? Lo cierto es que durante mucho tiempo la educación ha funcionado a través de canales relativamente cerrados. En ese marco, el profesorado ha sido frecuentemente usuario de materiales producidos por otros, protegidos con sistemas estrictos de propiedad intelectual y sometidos a condiciones de uso bastante controladas. Sin embargo, especialmente con la expansión de Internet y el desarrollo de la cibercultura, de la cultura digital, se han transformado los escenarios en los que trabajamos y en los que nos desenvolvemos. Hoy tenemos la posibilidad de compartir, reutilizar, adaptar, redistribuir conocimiento de forma abierta, de manera mucho más colaborativa y más democrática. Y en este contexto aparece una idea que es interesante y es muy importante para comprender el sentido de los bienes comunes que compartimos. Y es que compartir conocimiento no empobrece el saber, al contrario, puede ampliarlo, enriquecerlo y hacerlo socialmente más valioso. El conocimiento cuando circula no se pierde, se fortalece y desde esta perspectiva pues es muy relevante los recursos educativos abiertos, las licencias abiertas y las comunidades que entienden el conocimiento como un bien a compartir, algo vivo y en transformación constante. A lo largo de la sesión lo que les propongo es precisamente pensar ese cambio de mirada, pasar de una concepción más cerrada y propietaria del conocimiento a otra más abierta, relacional y orientada al procomún, al bien común, para comprender qué implica todo ello en la educación y en la universidad. Para comprender por qué surgen los recursos educativos abiertos, pues es necesario situarnos dentro de una visión, transformación más amplia en lo que es la economía del conocimiento. Pensemos que durante buena parte de la historia, la producción y la distribución de conocimiento estuvo condicionada por restricciones materiales claras. Es decir, imprimir, por ejemplo, un libro implicaba costes elevados, ¿no? Y la distribución dependía de unas infraestructuras físicas y de acceso a la información también necesariamente pues, limitadas. En ese contexto, tenía sentido que se consideraran marcos legales como el copyright pensados para regular la copia, la circulación y la explotación de las obras en un entorno pues, que de alguna manera era escaso, ¿no? O tenía limitaciones materiales. Sin embargo, la digitalización ha alterado radicalmente ese escenario.
hoy copiar un documento, compartir un vídeo, distribuir un recurso, puede hacerse con un coste marginal prácticamente nulo y con una capacidad de difusión global e inmediata. Esto significa que en el ámbito digital el conocimiento deja de comportarse como un bien escaso. No se agota cuando se comparte, al contrario, se expande, circula, genera nuevo valor y precisamente a través de su uso y reutilización pues alcanza su máximo potencial y su máximo impacto. Y todo esto sin costes añadidos. Y aquí aparece la tensión de fondo. Seguimos operando, en muchos casos, con marcos legales e institucionales que están diseñados para ese mundo analógico anterior. Aunque las condiciones actuales, tecnológicas, de producción y de distribución del conocimiento son completamente distintas. Ese desajuste explica buena parte de los debates que estamos teniendo sobre la propiedad intelectual, el acceso abierto, las licencias abiertas y los recursos educativos abiertos. Bien, tomemos un poco de perspectiva para abordar esta nueva realidad y las soluciones o el origen de algunas de las soluciones que han ido surgiendo. Durante mucho tiempo predominó una idea bastante extendida en la teoría económica y política, y es que los recursos compartidos estaban destinados inevitablemente a degradarse si no eran controlados o bien por el mercado, propiedad privada, o por el Estado. Esta idea se hizo especialmente conocida a partir del texto La tragedia de los comunes, formulado por Garrett Hardin en un artículo que se publicó en Science en el año 68. Hardin describía una situación en la que los individuos, actuando de manera racional y en función de sus propios intereses, terminan sobreexplotando un recurso compartido, un comunal. Su ejemplo más conocido es el de una zona de pasto comunal, un pastizal comunal, donde cada pastor pues, tiene su propio incentivo y es añadir más animales a su rebaño. Pero claro, si todos hacen lo mismo, el pasto, el recurso, termina agotándose. Esa perspectiva, cuando un recurso pertenece a todos, en realidad nadie se responsabiliza plenamente de su cuidado y el resultado final es la explotación excesiva y la degradación del propio recurso. Esta es la tesis de Hardin, que tiene pues, cierta lógica bajo una mirada pues, parcial o limitada y desde un individualismo bastante profundo y también cortoplacista. Por eso, aunque duró y se sigue manteniendo como una visión importante en la teoría económica, hay un trabajo muy importante de una economista, Elinor Ostrom, que mostró que se trataba de una visión demasiado simplificadora. Ostrom recibió el Premio Nobel de Economía en 2009 gracias a su análisis o su trabajo sobre numerosos casos reales de gestión de recursos compartidos comunales en distintas partes del mundo. Analizó sistemas de riego tradicionales, bosques comunales, pesquerías, pastos utilizados colectivamente por comunidades locales. Estuvo en España trabajando y analizando algunos de los comunales españoles que aún se preservan o que están aquí entre nosotros, como los sistemas de riego de la Albufera de Valencia o en el río Segura. Y lo que encontró fue algo muy interesante. Muchas comunidades habían desarrollado instituciones, normas y mecanismos de cooperación propios que les permitía gestionar esos recursos de forma sostenible, sin necesidad de privatizarlos ni de imponer un control estatal centralizado. Es decir, que entre el mercado, la propiedad privada y el Estado, la propiedad pública, existe una tercera forma de gobernanza, la gestión comunitaria de los recursos, y a ese modelo es lo que llamamos procomún. Si trasladamos esta idea al ámbito del conocimiento, aparece una intuición muy interesante. A diferencia de muchos recursos naturales, el conocimiento no se agota cuando se utiliza.
De hecho, ocurre exactamente lo contrario. El conocimiento puede crecer, transformarse, enriquecerse cuando se comparte. Y desde esta perspectiva, la comunidad académica puede entenderse como una comunidad que gestiona un bien común muy particular, el conocimiento. En el ámbito digital, el conocimiento no se agota por su uso, al contrario, es un bien no rival, un bien que se expande. Y esta es la base de la tercera vía que proponemos hoy y que vamos a seguir analizando y conociendo, que es el procomún digital. Y precisamente para facilitar esa gestión colectiva del saber han surgido distintos instrumentos jurídicos y tecnológicos, como son las licencias abiertas y los recursos educativos abiertos, que permitirán compartir, reutilizar y mejorar el conocimiento de manera estructurada, es decir, trabajar sobre el procomún y desarrollarlo. Si hablamos del procomún del conocimiento, la pregunta es cómo se articula eso en un entorno digital y la respuesta pasa en gran medida por Creative Commons, ¿vale? La iniciativa Creative Commons es un sistema de licencias abiertas que permiten a los autores decidir cómo quieren compartir sus obras y qué usos autorizan sobre ellas. Aquí es importante recordar la figura y las ideas de Lauren Lessig. Lessig apuntaba que los marcos tradicionales de propiedad intelectual estaban pensados para ese mundo analógico anterior y podían convertirse, y de hecho lo era, un obstáculo para la creatividad y para la circulación cultural en la era digital. Así, Creative Commons surge precisamente para flexibilizar ese marco sin eliminar la autoría. Por eso Creative Commons no sustituye al copyright, lo que hace es gestionarlo de una forma más abierta y aceptable con la nueva realidad. Además organiza las licencias en tres niveles. Concretamente, un código legal completo, un texto legible para cualquier persona y unos metadatos que permiten a buscadores y plataformas identificar los contenidos reutilizables, ¿vale? Estos tres niveles, cada uno está dirigido a un agente diferente. En definitiva, Creative Commons nos proporciona una infraestructura jurídica y también técnica que va a hacer operativo lo que aspiramos, esa apertura del conocimiento en el entorno digital. Una de las razones por las que Creative Commons ha tenido tanto impacto es su diseño, un diseño modular que en lugar de ofrecer una única licencia cerrada, el sistema permite combinar distintos elementos para definir con precisión las condiciones de uso de una obra. El punto de partida es siempre la atribución, identificada con las siglas BY. Esto significa que cualquier persona que utilice la obra debe reconocer la autoría original. Y a partir de esa base se pueden ir añadiendo otras condiciones. Por ejemplo, la cláusula SA, share alike o compartir igual, establece que si se genera una obra derivada, esta debe difundirse bajo la misma licencia. O la condición NC, no comercial, que limita el uso de la obra a contextos no comerciales. La cláusula también ND, sin obra derivada, que impide modificar el material original. Lo interesante de este sistema es que permite a los autores graduar el nivel de apertura de sus obras y decidir con bastante precisión cómo desean que circule dentro del ecosistema digital. Dicho de otro modo, Creative Commons no impone una única forma de compartir, sino que ofrece un espectro de posibilidades entre mayor o menor apertura. En esta diapositiva quiero subrayar esta idea, una idea que es importante. No todas las licencias abiertas ofrecen el mismo grado de apertura. Y a menudo hablamos de recursos abiertos como si todos fueran equivalentes, pero en realidad existe una gradación muy importante. Algunas licencias permiten reutilizar, adaptar y redistribuir los materiales con una alta libertad, y otras, en cambio, introducen restricciones que limitan esos usos. En la parte superior de la escala que estamos viendo ahí en la imagen se sitúan las opciones más abiertas, como es el dominio público, CC0,
en la nomenclatura de Creative Commons, la licencia CC BY o la CC BY SA. Son las que mejor encajan con la filosofía que se denomina cultura libre, porque no solo facilitan el acceso, sino que también posibilitan transformar y volver a compartir el conocimiento. A medida que descendemos, se puede observar que aparecen condiciones como NC, que impide el uso comercial, ND, que no permite crear obras derivadas. Estas son licencias que siguen siendo más abiertas que un copyright tradicional, pero reducen las libertades importantes, ¿no?, que tienen que ver con la reutilización y la reelaboración, la distribución. Y esta diferencia es fundamental en el campo educativo, porque realmente no basta con que un recurso esté disponible. Lo relevante es que se pueda adaptar, que se pueda traducir, que pueda actualizarse, que pueda combinarse con otros materiales para responder, pues, a esas necesidades concretas de enseñanza y aprendizaje que nos podamos encontrar. Por tanto, con esta diapositiva lo que queremos es recordar que la apertura no es una categoría absoluta, sino que es un continuo, y tenemos que comprender que ese continuo es esencial para valorar hasta qué punto un recurso es realmente abierto desde un punto de vista pedagógico. En esta tabla podemos ver con mayor detalle las principales combinaciones de las licencias Creative Commons y, sobre todo, qué permite cada una de ellas y bajo qué condiciones podemos utilizarlas. Esto es importante porque tanto al decidir qué licencia Creative Commons aplicar a nuestras creaciones como al reutilizar recursos con este tipo de licencia, necesitamos conocer con claridad qué usos están permitidos y qué obligaciones asumimos al emplear un recurso con una licencia. A partir de esta infraestructura jurídica es posible comprender mejor qué entendemos por recurso educativo abierto. La definición más extendida procede de la UNESCO, que en 2019 aprobó una recomendación internacional sobre este tema. Según esta definición, los recursos educativos abiertos son materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que han sido publicados bajo una licencia abierta. Lo importante aquí no es únicamente el acceso gratuito. Parece que un recurso, para poder considerarse realmente abierto, pues debe permitir que se reutilice, que se adapte y que se redistribuya. Esto significa que como docentes podamos modificar los materiales, traducirlos, combinarlos con otros recursos o adaptarlos a los contextos específicos que tenemos. Y en este sentido, pues los recursos educativos abiertos representan una forma de trasladar la lógica del pro común al ámbito de la educación, en este caso de la educación universitaria. Para comprender qué distingue realmente a un recurso educativo abierto de un recurso digital convencional, pues resulta bastante útil recurrir a un modelo que propuso David Wiley, que se denomina las 5 Rs. Wiley plantea que el concepto de apertura no se define únicamente por el acceso gratuito, sino por un conjunto de permisos que permitan realizar determinadas acciones sobre los materiales educativos. La primera de estas acciones es retener, es decir, la posibilidad de conservar las copias del recurso, sin depender de nadie. La segunda es reutilizar, que implica poder utilizar el recurso en diferentes contextos educativos, como una clase o un curso en línea o un material de formación, del tipo que sea. La tercera acción es revisar, lo que significa poder adaptar el contenido, traducirlo o modificarlo para ajustarlo a un contexto específico. La cuarta acción es remezclar, es decir, la posibilidad de combinar distintos recursos abiertos para crear un nuevo material educativo. Finalmente, la quinta acción es redistribuir, lo que permite compartir las versiones modificadas con otros docentes o otros estudiantes. Este conjunto de prácticas pues, transforma el conocimiento educativo en un recurso dinámico que puede evolucionar continuamente a través del intercambio y la colaboración. Aquí la idea clave es que el contenido abierto se define por el conjunto de permisos que posibilitan las 5 Rs
o 5 actividades que son retener, reutilizar, revisar, remezclar y redistribuir. Muy bien, uno de los ejemplos más visibles del impacto de los recursos educativos abiertos se encuentra en el ámbito de los libros de texto. Durante mucho tiempo, el libro de texto ha sido uno de los pilares de la enseñanza formal. Sin embargo, también, lo conocemos todos, presenta importantes limitaciones. En primer lugar, los contenidos suelen estar cerrados, definidos por editoriales, externas al contexto educativo concreto. Especialmente en las etapas de primaria, secundaria, este impacto es extraordinario. Además, los procesos de actualización son relativamente lentos, lo que dificulta incorporar nuevos conocimientos o cambios en las disciplinas, y aquí lo podemos sufrir muchísimo más en la universidad. Finalmente, el coste de los materiales puede representar una barrera para parte del alumnado. Los libros de texto abiertos proponen una alternativa interesante. Estar publicados bajo licencias abiertas, estos materiales pueden actualizarse continuamente, adaptarse a contextos educativos específicos y redistribuirse sin restricciones comerciales. Esto abre la posibilidad de que el profesorado participe activamente también en su creación, en su adaptación, y lo pueda utilizar en sus clases. Además, estos libros abiertos pueden ser además libros extendidos, con enlaces a recursos en la web, con QRs o otros elementos de realidad aumentada. Y un nivel más serían esos ecosistemas de recursos educativos abiertos, organizados, construidos por los docentes, que aparecen en nuestras como aula virtual o entornos personales de aprendizaje. Bien, una vez comprendido el concepto de recurso educativo abierto y cómo permite evolucionar modelos como el del libro a otros ecosistemas mucho más diversos, ricos, flexibles, nos preguntamos a nivel práctico dónde podemos encontrarlos. Bueno, afortunadamente en las últimas décadas se han desarrollado numerosos repositorios y plataformas que facilitan la localización de materiales educativos abiertos. En el contexto español, uno de los más conocidos es el repositorio Procomún, impulsado por el INTEF, por el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado. Este repositorio reúne miles de recursos educativos producidos por docentes y centros educativos que pueden ser reutilizados y adaptados. A nivel internacional existen también otros repositorios, muchísimos, y además algunas herramientas como pueden ser Openverse o las propias herramientas de Creative Commons, que funcionan como motores de búsqueda especializados en buscar y localizar contenidos con licencias abiertas. Incluso Google, el buscador de Google, tiene la opción de configuración para localizar este tipo de recursos. Estas herramientas son de gran ayuda y las plataformas nos van a permitir encontrar esas imágenes, vídeos o materiales educativos que pueden reutilizarse de una manera legal. Además, muchas instituciones educativas han desarrollado sus propios repositorios para facilitar recursos educativos a la comunidad académica. Estos repositorios constituyen una de las infraestructuras claves de estos ecosistemas de contenidos abiertos. La cuestión aquí es que existen millones, infinitos recursos educativos abiertos. El problema es encontrarlos, y ese proceso de encontrarlos lo desarrollaremos en los siguientes bloques a lo largo de la formación, pero bueno, que están ahí y debemos aprovecharlos. Bien, este potencial de los recursos educativos abiertos va mucho más allá del propio material educativo. Cuando integramos estos recursos en el diseño de las actividades docentes, aparece un enfoque más amplio que se conoce como pedagogía abierta. En este enfoque, los estudiantes no se limitan a consumir conocimientos producidos por otros, sino que también participan en su creación. Y esto puede materializarse de diferentes maneras, desde la elaboración de un recurso educativo abierto hasta la participación en proyectos colaborativos de producción de conocimiento. De esta manera, los trabajos académicos
dejan de ser actividades efímeras destinadas únicamente a evaluar al alumno y pueden convertirse en contribuciones que otros estudiantes o docentes pueden reutilizar. Es un cambio de perspectiva que transforma el aula en un espacio de producción colectiva de conocimiento. La idea es que el conocimiento se produce en el aula y la pedagogía abierta implica que los estudiantes actúan como creadores de conocimiento y no solo como consumidores pasivos. Hay muchas iniciativas, algunas de ellas las comentaremos, que están trabajando en esta línea. Con esta diapositiva intento que se resuma o se visualice esta idea de la pedagogía abierta. Y esto no consiste solo en usar recursos abiertos, sino transformar la manera de enseñar y de aprender. El modelo de Egarty identifica 8 atributos que ayudan a entender esta perspectiva. La tecnología participativa, la apertura y la confianza, la innovación y creatividad, el intercambio de ideas y recursos, la creación de comunidad conectada, el aprendizaje generado por el alumnado, la práctica reflexiva y la revisión por pares. En conjunto, todos estos elementos apuntan hacia una enseñanza más colaborativa, más participativa y más conectada con la producción compartida de conocimiento. Pedagogía abierta. Por tanto, aquí la apertura no afecta solo a los materiales, sino que también a la relación pedagógica y al papel del estudiante y a la forma en que concebimos este aprendizaje o el aprendizaje en red, en comunidad. A modo de síntesis, podemos representar todo lo que hemos visto durante esta sesión como un ecosistema de conocimiento abierto. En la base encontramos la idea del procomún del conocimiento, que reconoce esa naturaleza colectiva de la producción académica. Sobre esa base aparece la infraestructura jurídica, como las licencias abiertas, que permite compartir materiales de forma legal. Estas licencias hacen posible la creación y circulación de recursos educativos abiertos. Y cuando estos recursos se integran en la práctica docente, surgen nuevas formas de enseñanza, que es lo que conocemos como pedagogía abierta. Finalmente, este conjunto de dinámicas genera procesos continuos de innovación educativa dentro de las propias instituciones. Y desde esta perspectiva, la educación abierta no la debemos entender únicamente como una colección de materiales educativos, sino como un ecosistema completo de producción, circulación y transformación del conocimiento. No podemos cerrar una reflexión sobre el conocimiento abierto sin mencionar uno de los fenómenos que más está transformando el ecosistema digital y la educación. Nos referimos a la inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial generativa han sido entrenados con enormes cantidades de datos, de información disponible en Internet, artículos, imágenes, bases de datos y contenidos diversos, muchos de ellos con copyright, otros con licencias abiertas. Estos nuevos sistemas, estas nuevas aplicaciones nos plantean preguntas y nos interpelan sobre la relación entre la tecnología, el conocimiento y también la autoría. Preguntas como ¿quién es el autor de un contenido generado por inteligencia artificial? Sigue ahí abierta. ¿Cómo se utilizan y cuál es el origen de los datos que han servido para entrenar estos sistemas? No lo sabemos del todo. ¿Cómo podemos proteger el procomún del conocimiento frente a procesos de extracción masiva de datos que hacen estas compañías y que luego son utilizados comercialmente? Todo esto son preguntas que forman parte de un debate mucho más amplio sobre la gobernanza del conocimiento en la era digital. Muchas de estas preguntas están en debate y están abiertas y las tendremos que poner sobre la mesa y tendremos que discutir sobre ellas. Esta presentación, por ejemplo, se ha apoyado y ha realizado parte de los contenidos con herramientas de inteligencia artificial, concretamente con Notebook LM. Notebook LM, por ejemplo, que pertenece a un grupo de Google, dice que los productos relacionados con
Los productos generados con sus herramientas están a libre disposición de los autores o los solicitantes del producto, que son los que han interpelado a la IA y han generado los prompts para solicitar el recurso. Y lo único que exigen es que no se registre con derechos de autor o con todos los derechos de autor reservados. Pero bueno, distintas compañías pueden exigir distintas concreciones con respecto a las licencias y los usos que hacen los usuarios con ellas y los productos derivados, y los tenemos que considerar. Estamos todavía en un espacio y en un momento de discusión y difuso, donde se tendrá que discutir y se tendrán que generar pues, propuestas que garanticen autoría y también que se preserve ese procomún que se ha ido construyendo entre todos y que ahora mismo pues, está siendo utilizado de una manera indiscriminada para generar estas nuevas herramientas cuyos usos y cuya finalidad no siempre va dirigida al desarrollo de este procomún ni al bien común, sino con intereses comerciales. Bueno, dejo aquí esta cuestión y la discutiremos y se seguirá discutiendo a lo largo de los próximos años. Bien, para cerrar, me gustaría plantear una pregunta que en realidad pues, no tiene una única respuesta. Si aceptamos que el conocimiento que enseñamos se construye colectivamente dentro de comunidades académicas, entonces podemos preguntarnos cómo debería circular ese conocimiento. ¿Debe permanecer principalmente como propiedad intelectual restringida? ¿Debe gestionarse únicamente dentro de las instituciones concretas? ¿O puede concebirse como parte de un bien común que se expande cuando se comparte? Los recursos educativos abiertos, las licencias abiertas y las prácticas pedagógicas abiertas representan formas diferentes de responder a estas preguntas. En última instancia, participar en el procomún del conocimiento no es únicamente una cuestión técnica, es también una decisión académica, personal, sobre cómo queremos que el conocimiento producido en nuestras instituciones o por nosotros contribuya al desarrollo de la sociedad. Y como no podía ser de otra manera, esta presentación se distribuye también con una licencia Creative Commons, y esto significa que cualquier persona puede utilizarla, adaptarla o redistribuirla siempre que reconozca la autoría y se mantenga la misma licencia. De esta manera, el propio material de esta sesión forma parte del procomún del conocimiento del que hemos hablado a lo largo de la presentación. Muchas gracias y un cordial saludo.